Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a alguien fundamental dentro de la cultura, de nuestra cultura, de la cultura chilena. Estamos hablando de Eduardo Carrasco, compositor, músico, fundador y director de Quilapayún. Bueno, además autor de una serie de libros muy importantes, conversaciones con Mata, que son esenciales para entender al principal artista visual chileno. Tiene conversaciones con Roberto Torretti también, muy importante, un volumen grueso e importante. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí estamos. Luchando. Muy encantado de conversar contigo. Hemos invitado a Eduardo porque, bueno, van a presentar Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, una versión musical de los textos de Pablo Neruda. Claro. Cuéntanos, ¿cómo? Porque este es un proyecto que vienen trabajando desde los 80. Desde los 70, desde poco tiempo después del golpe militar, cuando quedamos en Francia. Ahí se nos ocurrió de repente comenzar a musicalizar el poema de Neruda que figura en el libro cuarto de La Barcarola, ¿ya? Que es un libro bien bonito de Neruda, que tiene distintos temas, que trata diferentes temas, y uno de ellos es este Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, que está pensado como una cantata, curiosamente. O sea, Neruda le puso ese subtítulo y además menciona que es una cantata en el texto mismo. Entonces, ahora, este intento que hicimos chocó con la situación en que estábamos en Francia. Éramos exiliados, estábamos obligados como a responder a las exigencias artísticas de ese medio. Y una obra como esta, pensamos que no era exactamente lo que teníamos que hacer en ese momento. Entonces, la obra quedó inconclusa y a pesar de que estábamos casi a punto de terminarla, pero la dejamos, ¿no? Nos dedicamos a otras cosas que finalmente teníamos razón, fueron bastante exitosas en Francia. Y ahí quedó hasta que vino esta pandemia que todos hemos sufrido. Bueno, pero hasta ahí quedó, pero al menos habíamos conocido 3 temas. Claro, sí, decidimos difundir algunas de las canciones de la obra, que fueron la premonición a la muerte de Joaquín Murieta, la otra fue A California me voy, y la otra fue el discurso de la cabeza de Murieta, el monólogo de la cabeza de Murieta. Y esas 3 cosas figuraron en discos, pero desgajadas de la obra, digamos, del contexto. Como tema independiente. Claro. Y bueno, vino, como te decía, la pandemia que nos llegó de improviso, nos dejó a todos medios knockout, fuera de nuestra actividad habitual. Sacaron los conciertos y estábamos muy complicados porque ¿qué hacíamos en esa situación? Entonces se nos ocurrió la idea de retomar esta obra, retomarla y aprovechar todo este tiempo perdido que teníamos, transformarlo en una cosa positiva. Y bueno, hicimos las partituras, cada uno se dedicó por su lado a estudiar las partes que estaban escritas, y después cuando pudimos juntarnos ya armamos la obra en su totalidad y nos entusiasmó mucho el trabajo. O sea, fue un resultado muy sorprendente para nosotros, porque realmente fue como
la estética musical de la obra tiene mucho que ver con lo que era la estética del Quilapayún, la estética musical me refiero, de esos años, de comienzo de los 70, estábamos muy ligados a lo que había sido la nueva canción en los tiempos de la UP y antes incluso, vinculada también con la cantata Santa María, con ese tipo de lenguaje. Y de hecho la obra está escrita con la misma instrumentación, con las quenas, charango, guitarra, agregamos un cello, ¿no? Y bueno, y fue un trabajo muy, muy exitoso para nosotros porque logramos armar la obra y acudimos a la colaboración de Francisco Melo para la parte de los relatos, ¿no? Que es como la onda teatral de la obra. Y después, bueno, la presentamos con la ayuda de Mariana Muñoz, que es directora de teatro muy conocida en el medio, con un trabajo muy bonito que ha hecho. Y ella tomó esto y lo puso en escena. Y quedó entonces una cosa bastante, de bastante buen nivel, que no desmerecen nada todo lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra carrera, que es muy larga y que incluye muchas obras muy ambiciosas, ¿no? Está La Fragua, está Canto para Bolívar, hay un montón de obras que hicimos a lo largo de todos estos 50 y tantos años que llevamos cantando. Eduardo, sí, Quilapayún surge el 65. Es decir, claro. Vamos para los 60. Claro. No, sí. no es poca cosa. No es poca cosa. Ustedes han sido un grupo de referencia. Claro. Es decir, ustedes en los 60 y en los 70 fueron fundamentales claro. No solo por algunos temas que son parte de la memoria colectiva de Chile, ¿no? Claro. También hay una estética que fue, sí, claro. que fue central, no sé, sus ponchos negros. Claro. Ustedes en el exilio fueron muy importantes. Sí. Es decir, cumplieron un rol central claro. en la solidaridad claro. con la resistencia a la dictadura. Exacto. ¿Cómo sientes tú que Fulgor y Muerte Joaquín Murrieta se inserta en esa historia? ¿Qué viene a cumplir o qué viene a rememorar o qué viene a completar? Yo creo que en el transcurso de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho muchas cosas. Hemos tenido como un carácter bien experimental, ¿no? Hemos seguido con mucha atención las músicas nuevas, hemos hecho rap, por ejemplo, hemos hecho cosas que a mucha gente les ha sorprendido, pero siempre hemos mantenido como una línea, como una estética, ¿no? Que es lo que caracteriza al grupo, que es esa música expresiva, hecha con el corazón, no con la cabeza, enraizada, buscando de alguna manera responder a lo que podría ser una música chilena, pero no la música predefinida, que como la cueca, la tonada, que siempre se dice, esta es la música chilena, sino que una música que es necesario construir, ¿no? Como lo que hizo la Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Mans, todos estos grandes cultores de lo que se llamó la nueva canción chilena. Y bueno, eso ha sido muy importante para nosotros. Hay como una dirección también que tiene que ver con cómo se enlaza
lo que nosotros vamos haciendo con el proceso histórico, con las cosas que van pasando en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestro continente. Y eso encontramos, ¿no es cierto?, haciendo la obra de Neruda, encontramos que tenía una gran vigencia porque lo que trata en definitiva esta obra es el tema de la violencia. La violencia, o sea, cómo entender la violencia, cómo solucionar el problema de la violencia, que es como la discusión central de estos días, ¿no? Y Neruda es muy hábil, ¿no? Y de alguna manera escribió esta obra a partir de una situación similar a la que vivimos nosotros, porque en esa época se discutía mucho sobre la violencia, porque está el tema de las vías revolucionarias, las vías, digamos, de la emancipación de los pueblos. Sí. Y había esta tendencia de la vía armada, ¿no?, que simboliza muy bien el Che Guevara y los guerrilleros, en fin, de distintos puntos de América Latina. Y esta otra cosa que planteaba, entre otros, el Partido Comunista de esa época, que era la vía democrática, la vía pacífica, como se llamaba, no violenta. Entonces, Neruda, que era muy astuto, digamos, tomó esta obra, esta idea, y hizo esta obra no para discutir frontalmente con las posiciones, porque él era partidario de la vía pacífica, por supuesto, sí, pero no quería discutir frontalmente con los partidarios de la vía armada o la vía violenta. Entonces, primero, mostró, digamos, que la violencia es una situación contradictoria y que no se puede salir de esa contradicción. Y es contradictoria porque, por un lado, la violencia, cuando tiene alguna legitimidad, surge de una injusticia que se ha cometido y es como una reacción a la impotencia de la justicia, ¿no es cierto? Y entonces viene esta rebelión, esta cosa visceral de no poder aceptar una injusticia, y entonces surge la violencia. Entonces, la violencia tiene una cierta justificación ética o política, pero al mismo tiempo tú no puedes promover la violencia. O sea, no es una cosa que tú puedas propiciar. Entonces, estás necesariamente frente a la violencia en una actitud contradictoria, que no tiene solución. ¿Te fijas tú? Porque tú no puedes simplemente justificar la violencia por la injusticia, porque, por otra parte, ¿entiendes tú? La violencia conlleva, y eso es lo importante del discurso de Neruda, conlleva a tu propia destrucción. La violencia no es el camino porque te empuja hacia una cosa trágica, dramática, donde tú eres la principal víctima, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa a Murieta? Murieta lo muestra Neruda como este personaje un poco romántico, ¿no?, que se va a California a la fiebre del oro y se casa en el barco, ¿no es cierto?, con Teresa, que es su mujer, pero llega allá y se encuentra con una situación espantosa, donde no hay ningún derecho y por lo tanto va a sufrir la violencia en carne propia porque le matan a su amada, a su mujer, y entonces él toma las armas y se transforma en un bandido, ¿no?, que en cierto modo quiere vengar la muerte de su mujer. Y eso pareciera una cosa
digamos, llama a la adhesión, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que ese camino, ¿no es cierto?, como las fuerzas que entran en colisión son muy desiguales, entonces ese camino es un camino necesariamente perdido, va a la destrucción, ¿no es cierto? Es trágico, es dramático, ¿no? Tú terminas y ¿cómo se llama? Este bandido que dice Neruda, bandido termina, ¿no es cierto?, con la cabeza cortada, termina destruido, termina. O sea, que todo va mal para esa vía. Y entonces la enseñanza es que esa vía, aunque tenga alguna justificación ética o política, no tiene ninguna justificación estratégica, porque tú vas a tu propia perdición. Y es un camino, entonces, que no debe ser tomado. Eduardo, vamos a ir a una pausa y Ya. después vamos a volver a este tema y, Ya, pues. bueno, y a tu lado más de filósofo, parece. Sí. Gracias. En Bio Bio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Estamos conversando con Eduardo Carrasco, fundador y director de Quilapayún, sobre Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, que se presenta ahora el 18. Sí, sí. ¿No? El 18 en el municipal. Y estábamos hablando de violencia, y estábamos hablando que tú contabas que Neruda, en forma muy hábil, plantea en esta obra que hay una situación de violencia que afecta a Joaquín Murieta, es decir, a su Claro. mujer la violan y la asesinan, ¿no es cierto? Exacto. Y cómo la violencia, él responde con violencia. Exacto. Pero que finalmente Neruda habría planteado que esa no era una vía, que si bien Claro. podía éticamente estar justificada la violencia con que Claro. la venganza, Sí, exacto. la sed de venganza o la necesidad de venganza de Claro. Murieta, que no es el camino. Tú como No filósofo... es el camino porque ese es un camino de derrota, ¿entiendes? O Pero sea, es un tema- tú vas necesariamente a ser derrotado. Tú tomas las armas, pero al final vas a perder esa guerra. ¿Por qué? Porque las fuerzas que entran en colisión son demasiado desiguales. Es el Estado contra un grupo de individuos, es un ejército contra un grupo de guerrilleros, ¿entiendes? Tú no hay ninguna posibilidad de que esa cosa vaya a lograr al fin llegar al venceremos final, ¿entiendes? Tú, no se va a llegar por esa vía. Entonces tienes que intentar otra. O sea, ahí tú puedes reivindicar la justicia, pero la justicia no viene de una acción individual, viene solamente de una acción colectiva, donde muchos se juntan y, en fin, imponen eso. Pero no es posible de otra manera. Ahora, ¿es un planteamiento estratégico, es un planteamiento ético, Claro. o es un planteamiento de cómo se logra o cómo se construye algo? Yo creo que es un planteamiento de realismo político, de
de enfrentar a la persona con los fines que él mismo se da, porque tú quieres justicia, pero eso que tú te has propuesto conseguir no va a ser conseguido por la vía que tú has tomado. No es esa la vía. Entonces es como un camino sin salida. Y por eso que es la figura de Murieta es una figura trágica. Es una figura trágica porque casi se puede decir que está empujado a la violencia. Pero ese ser empujado es en el fondo un ser empujado a la perdición, a la propia destrucción. Entonces no tiene salida, ¿entiendes? Él no encuentra la salida y por eso, bueno, termina la obra con su muerte. Como, fíjate una cosa, como en la realidad terminaron todas esas aventuras de la vía violenta con la destrucción y la muerte de los que tomaron las armas. Y eso ocurrió también en Chile, y eso podría también llegar a ocurrir si se desencadenan estos procesos de violencia que vemos por todos lados en Chile, ¿no es cierto?, surgir gente muy loca, ¿no?, anarquistas, qué sé yo, que creen que por esa vía pueden conseguir alguna cosa, y la verdad es que lo único que pueden conseguir es su propia destrucción. Es decir, yo tengo la impresión de que esos grupos, esos movimientos tienen efectos en la sociedad, pero la gente que participa de esos movimientos, en su gran mayoría, terminan destruidos, terminan en muy malas condiciones, porque además conlleva un nivel de adrenalina, de jugársela, que después es muy difícil que se vuelvan a reinsertar en una sociedad que, yo creo, que ya no es violenta, ¿no? Claro. Porque uno aspira a una sociedad no violenta. Claro. Yo creo, y esa es un poco la imagen de la cabeza, ¿entiendes? Porque Neruda nos pone delante de un hombre que ha sido destruido, que le han cortado la cabeza, y esa cabeza nos habla, ¿no es cierto?, y hace como una especie de resumen de lo que ha sido su vida. Y lo que nos dice es justamente ese drama que él ha vivido, ese terrible camino sin salida a que ha sido empujado por la vida y del que lamentablemente él no supo salir, no supo ir por otra vía, por otro lado, ¿no? Eduardo, lo que tú estás planteando finalmente, más allá de la obra, es la capacidad de la creación, la capacidad del arte, de plantear las cosas de otra forma. Exacto. Porque finalmente Neruda está planteando un discurso, sí, está planteando una mirada de mundo. Exacto. A través de un personaje entre histórico y mitológico, ¿no? Claro, exacto. Pero él le da una mirada propia. Sí, sin duda. ¿Qué crees tú que está haciendo la creación chilena hoy en día respecto a lo que está pasando, a nuestra contingencia? Y te lo planteo porque Quilapayún ha sido protagonista. Claro, yo creo que el arte siempre, en cierto modo, va preludiando lo que ocurre. No es simplemente un acompañante, ¿no? Un acompañante de las cosas que están pasando, sino que en cierto modo va preludiando. Y si tú te fijas, incluso hasta en nuestro propio repertorio, hay muchas canciones que hablaron, mucho antes de que el estallido social ocurriera, hablaron de esas cosas. O sea, y eso es porque los artistas, yo creo que son como observadores. Stendhal tenía una imagen muy bonita que era la imagen del espejo, ¿no? De que lo que él escribía era como un espejo,
en el que se miraba el mundo, la sociedad. El que lee eso se mira a sí mismo en esa obra. Y en cierto modo hay en el arte esa labor como de espejo, ¿no es cierto?, en el cual se miran los seres humanos, y después tanto se reconocen en eso que quedan como formas identitarias, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a la Violeta, que es como el ejemplo más claro de esto que te estoy diciendo, resulta que nos reconocemos nosotros mismos. Esto es nuestra identidad y es la obra de una señora, ¿entiendes? No es, digamos, no es una cosa que cayó del cielo, sino que es la obra de una persona que entregó su vida a este oficio y que hizo estas canciones y esta décima, estas poesías, y resulta que finalmente esa obra es el factor de identidad, es lo que más, ¿entiende?, más sirve como identificación para nosotros los chilenos, ¿ya? Entonces es como un lugar de unidad, es como un lugar, ahí está lo común, en el arte está lo común, ¿no? Y los artistas lo que construimos es lo común, ¿no? Fíjate el esfuerzo que se están dando los constitucionales por llegar a una constitución que efectivamente represente a todos los chilenos. Bueno, los artistas somos constructores de eso común, ¿no? Y a lo mejor si se pusiera más atención al arte, a lo que los artistas nacionales han hecho a lo largo de toda esta historia de la cultura nacional, a lo mejor sería más fácil escribir una nueva constitución. Lamentablemente no, sí. No es el caso. Pero, sí, y para ir cerrando, a mí bueno, es una constatación más bien, pero yo le he preguntado a varias personas sobre cuáles son los temas musicales que constituyen como nuestras identidades, y Violeta Parra siempre aparece, siempre. Claro, lejos. ¿Qué canciones de ustedes creen que son parte de nuestra identidad? Bueno, yo creo que de alguna manera algo hemos hecho y hemos tenido en cierto modo pruebas de eso. Por ejemplo, lo que pasó con la cantata Santa María, que hoy día la gente que vive en Iquique y que vive en estas zonas del norte, ¿no? La verdad es que encontró en esa obra un factor fundamental de su identidad. Yo creo que sí, y el Quilapayún está íntimamente ligado a esa construcción. Así que yo creo que sí, que no, te lo digo sin ninguna soberbia, sí, pero la verdad es que sí, y no solo nosotros, sino que, bueno, todos los que hemos participado en este movimiento de la nueva canción, curiosamente hemos tenido un rol en eso, los Inti, los Iyapu, Patricio Mans, Víctor Jara, por supuesto. Entonces son cosas que van quedando y en la cual los ciudadanos terminan por reconocerse a sí mismos en esas obras, ¿no? Y eso es tal vez lo más importante, la función más importante que tiene el arte, ¿no? Bueno, Eduardo, agradecerte, decirte que cuando pido esas canciones aparece Quilapayún, aparece la cantata, efectivamente, sí. Como de las ineludibles. Claro. Y bueno, invitar para el 18 a ver Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Exacto. Que está muy bien. Sí, yo creo que es una obra emotiva, que la gente va a escuchar con atención y bueno, va a dejar muchas enseñanzas y muchas
cosas para seguir pensando, que es lo que importa, ¿no? Que estemos despiertos, que no nos adormezcamos, que no caigamos en esa vida de zombie, ¿no? A que nos empuja la publicidad, qué sé yo, y tantas otras cosas, las malas discusiones políticas. De repente nos embolinan la cabeza, quedamos como hipnotizados como zombies. Y bueno, hay que despertarse, hay que vivir en la altura del arte, no cejar en eso. Y bueno, con el espíritu abierto y dispuesto a encontrar esa comunidad, ¿no? Que está de alguna manera construyéndose en la cultura chilena. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti.